Buenos días, Carlos, ¿me escucha? Hola Nelson, muy buenos días. Le escucho perfectamente. Qué gusto estar con usted, mi querido amigo, para conversar sobre la realidad de lo que pasa en el país, en la economía, en estos momentos. Y principalmente me gustaría comenzar con algo. ¿Cómo, cómo se podría dinamizar la economía con un gobierno tan cuestionado, Carlos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Dinamizar la economía se puede. Hay fórmulas, inclusive probadas en otros países, en otras épocas, porque el manejo económico no es nada que tenga que ver con magia, que Ok, tenga que ver con esoterismo, son cuestiones puramente técnicas y en bases científicas, pero para eso tiene que haber primeramente una voluntad política de atender determinados objetivos que tienen que ser los objetivos nacionales y sobre esa base ahí sí implementar las diferentes acciones y medidas en función de esos objetivos. Pero ¿qué es lo que sucede si tenemos un gobierno que nunca tuvo un programa económico? claro. Vino a gobernar con un plan de negocios. Entonces, claro, esos operan en función de sus negocios. Entonces, desde esa perspectiva, no vamos a encontrar respuestas en función de las necesidades del país. Cuando dice Carlos plan de negocio es efectivamente desvincularse de la realidad nacional, es decir, las cosas tan básicas como solventar el tema de la salud, de la educación y de la seguridad y preocuparse por ver qué negocio me favorece a mí. Exactamente, es decir, es un gobierno que deja de lado completamente sus responsabilidades como la entidad que va a conducir al Estado ecuatoriano en función de lo que se supone que hace el Estado ecuatoriano, que es velar por el bienestar de sus ciudadanos. Entonces, lo que ellos están haciendo y han hecho, inclusive hasta desde una perspectiva muy torpe, porque hasta para hacer los negocios particulares hay elementos técnicos que ni Claro, siquiera los han aplicado. Entonces, lo claro. que hacen es buscar el beneficio para los grupos a los que ellos representan, inclusive yéndose en contra del interés nacional, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Hablemos del presupuesto del 2023. ¿Cómo, desde su experiencia como economista y como ex ministro de Finanzas, cómo lo analiza y cómo lo ve desde esa postura? Ya, a ver, el presupuesto general del Estado es una herramienta de planificación fundamental Ya. que establece desde los ingresos y los gastos cuál va a ser la acción del gobierno en materia económica, principalmente en lo que se llama el sector fiscal. Ya. Entonces, claro, cualquier acción que se ejecuta tiene un costo en dinero y eso tiene que estar reflejado en el presupuesto y tendría que estar financiado por ingresos. Pero el presupuesto no es lo último en términos de la planificación, es el elemento operativo desde el gobierno que tiene que estar circunscrito al Plan Nacional de Desarrollo. Resulta que el Plan Nacional de Desarrollo, y disculpen la palabra que voy a utilizar, Sí. es literalmente una burla. Ok. Es un documento literario que fue elaborado tardíamente. Entonces, desde ahí estamos mirando que el presupuesto general del Estado, que tiene que articularse a una planificación más grande, al no existir esta planificación o no estar planteada seriamente, entonces el presupuesto pierde su capacidad de poder guiar las acciones del gobierno en materia fiscal y póngase lo que se ponga en el presupuesto, tampoco se está respetando. Ya vimos en el año 2022 la subejecución en muchas de las partidas. Entonces esto viene a ser simplemente un documento para cumplir la formalidad de haber entregado a la Asamblea y presentado este requisito legal. Incluso eso no es un asunto, por decirlo, no encuentro, no es un delito, o sea, no es una cosa de delito político mentir con el tema del Plan Nacional de Desarrollo, no hacerlo, no ejecutarlo, políticamente no está mal eso. Incluso con Claro, responsabilidades para el ministro, ¿no? definitivamente, inclusive esto viene a contrariar la propia constitución del Estado, tal y como fue presentado en su momento el Plan Nacional de Desarrollo, que fue posterior a la proforma presupuestaria 2021, cuando tiene que ser en el orden inverso. De ahí tiene que hacerse un seguimiento de la ejecución presupuestaria y del cumplimiento del plan, que es obligación del presidente de la República, y eso lo debe reportar en los informes anuales a la Nación, cosa que tampoco hizo Lazo el 24 de mayo del 2022. Entonces no hay un plan, no hay unos presupuestos articulados a una planificación, no hay un seguimiento de cumplimiento de metas
Y todo esto está establecido claramente en la Constitución y otras leyes conexas. Entonces ya desde ahí hay incumplimientos legales y no se diga también políticos. Claro, saludos para Emperador que nos está observando, para toda la gente que está participando, puede hacer preguntas a través del chat. Carlos, una consulta precisamente sobre el tema de los presupuestos. Con su experiencia, ¿qué pasa cuando un ministerio, verdad, cuando un ministerio no ejecuta el presupuesto? Hemos escuchado esto, hemos visto, tal ministerio no utiliza el presupuesto, lo ha utilizado muy poco. Esto parecería ser que para ellos es genial, pero mientras tanto acá sufrimos el ciudadano común. Como ministro, como autoridad, ¿qué le diría usted a un ministro que le dice, ministro de Finanzas obviamente, al otro ministro que dice, no usé porque no quise? Bueno, yo recomendaría que sea separado inmediatamente ese ministro, por una simple razón. A ver, ¿qué es el presupuesto? Como digo, es una herramienta de planificación. Entonces, si cualquier cartera de Estado, digamos, de educación, salud, cualquiera, realiza una planificación de las acciones que va a desarrollar a lo largo del año, evidentemente esas acciones tienen costos. Si primero va a tener que pagar la nómina. Segundo, en el caso del Ministerio de Salud, tendrán que adquirirse los medicamentos para los hospitales, tendrán que repararse los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso cuesta y a lo largo del año hay que ir pagando. Ya. Pero ¿qué es lo que sucede si en el camino o al final viene el ministro respectivo y nos dice que no ha ejecutado? No es que se ha ahorrado ese dinero, es que no se ha realizado lo que se planificó, es decir, no se ejecutaron las acciones que debían realizarse para que ese ministerio cumpla con su función en términos de atender a los ecuatorianos. Totalmente de acuerdo, porque lo que se quiere es que se invierta. Yo lo he dicho y usted me corregirá o me dirá que no. Carlos, la plata hay que usarla. O sea, ¿qué tipo de economía es cuando se tiene plata en un presupuesto de país o de municipio y no se la ejecuta? Carlos, la plata hay que usarla. Efectivamente, pero ahí viene justamente cómo se ha manejado también este tema desde lo político. Claro. Entonces, al no ejecutar los presupuestos, evidentemente hay un ahorro. Eso es clarísimo, porque queda ese dinero. Pero por el otro lado, ese ahorro ha implicado que el déficit fiscal, que tampoco es nada del otro mundo, no es negativo tener un déficit, pero ese déficit se ha ido reduciendo. Entonces el gobierno nos presenta como un gran logro de su manejo económico una reducción del déficit por el un lado y una acumulación de recursos que están en el Banco Central y conforman reservas internacionales, como que fuera otro logro conectado a todo este manejo. Pero en definitiva, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Presentándonos supuestas cifras macroeconómicas positivas a costa de la salud y el bienestar de los ecuatorianos. Eso es lo que vivimos, porque nos muestran que a nivel internacional somos pero los guapotes, pero acá la sufrimos. O sea, eso es imperdonable, diría yo. Quedamos bien con el deudor, que está bien, pero acá seguimos matando a la gente. Carlos, ¿hasta qué punto se puede utilizar las reservas? Porque yo sé que no es que se pueden utilizar todas, pero ¿hasta qué margen se pueden manejar las reservas? A ver, no se puede utilizar las reservas. No se puede utilizar. Entonces, ¿por qué siempre decimos que hay que usar la reserva? Es también parte de un relato político que ha sido conveniente, y le comento. Ahora hay ciertos actores que dicen hay que usar esas reservas. Ya voy a explicar. No es que se pueden usar las reservas, pero hay recursos del gobierno que están conformando esas reservas. Y esos recursos que están depositados en el Banco Central sí se puede utilizar. La reserva es una contraparte del Banco Central. Pero ¿qué es lo que pasa? Antes, cuando yo estuve de ministro y los años anteriores, cuando el Banco Central daba créditos al gobierno, también se decía que el Banco Central prestaba el dinero de las reservas. Y son quienes ahora han puesto el grito en el cielo, de que las reservas no se pueden topar. Cierto, las reservas funcionan con otra dinámica, pero ellos mismos en su momento acusaban al gobierno de Correa de que estaba usando las reservas para darle crédito desde el Banco Central al gobierno. A ver, en definitiva, ¿qué son las reservas internacionales? Es el equivalente a lo que un banco privado puede tener en bóvedas y tiene en las ventanillas de dinero contante y sonante. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano que quiere hacer un retiro, puede ser hasta del cajero automático, retira contra su cuenta y recibe billetes. Igualito. Banco Central tiene depósitos del sector público y del sistema financiero nacional y los dueños de esos depósitos pueden hacer uso de esos recursos, pero en este caso para pagos al exterior. ¿De dónde se utilizan los recursos para los pagos al exterior?
contra las cuentas de los depositantes del Banco Central, de las reservas. Oh. ¿Eso qué significa? Que el gobierno nacional tiene depósitos en el Banco Central, se llama la cuenta corriente única del Tesoro. Entonces, si el gobierno gira contra la cuenta única para pagos al exterior, entonces eso significa que se utilizarán recursos de las reservas para poder cubrir esos pagos del gobierno contra sus depósitos. Pero sí, ciertamente existe un nivel de reservas superior a años anteriores. ¿Por qué? Porque hay más depósitos del gobierno central en el Banco Central del Ecuador. ¿Y eso qué significa? Que hay un colchón, un excedente de depósitos del gobierno que no está siendo utilizado en salud, educación y en atender otras necesidades. Y que podrían hacerlo, retomando sus palabras, Carlos, con voluntad política. O sea, podría buscarse la manera de hacerlo sin que esto desemboque en problemas financieros mayores, para que al final el ciudadano, porque Carlos, la gente está escuchando y sí, es verdad, técnicamente, papá, el debe y el haber, pero el ciudadano lo que quiere sentir es que efectivamente exista la solución. Vea, hay un déficit hay un faltante de insulina, por ejemplo. Entonces, son cosas que la persona que padece esta enfermedad no puede esperar. Entonces, ¿cómo hacer o cómo, no sé, darle un tips, si están escuchando esto los del gobierno, para que puedan un poco cambiar el giro de esto? Efectivamente, sino que desgraciadamente hay una distorsión desde lo que plantea el gobierno y muchos de los economistas. Ellos presentan como positivo tener un nivel de reservas elevado, tener un déficit fiscal reducido, como que ahí se acaba el ejercicio de una buena política económica, cuando olvidan, y por eso digo es una distorsión, que un buen ejercicio de la política económica apunta hacia las personas. Mientras las personas puedan vivir en mejores condiciones, se pueda impulsar su bienestar, se está haciendo buena economía y las variables macroeconómicas vienen a ser secundarias o vienen a ser complementarias. Lo grave es que se logren variables macroeconómicas aparentemente positivas a costa de sacrificar el bienestar de los ecuatorianos, y eso es lo que está haciendo este gobierno. Claro que sí, ese es el principal problema. Carlos, cuando mencionaban el gobierno de inversión social y anunciaba cifras, te consulto, ¿cuánto es que se necesita de inversión social para que la gente al final sienta la inversión? Porque parece que va a puchos, ¿no? Ya va 10%, ya va el 20%, pero ¿cuánto realmente se necesita de inversión para que la ciudadanía esté tranquila y se sienta? Porque al final, cuando algo pasa bien, algo hacen bien, sí se siente. A ver, en las finanzas públicas no existe un concepto que diga esto es inversión social. Ahí o es inversión o es gasto. Depende de hacia dónde se dirigen los recursos, sea tanto de gasto o de inversión. Se puede hablar de que se está apuntalando o no a los sectores sociales. Entonces, por ejemplo, en el caso de salud, ¿qué es gasto? Es todo lo que corresponde a la nómina de los médicos, las enfermeras, del personal de los hospitales. ¿Y qué es inversión? Sería la construcción de nuevos hospitales, la compra de equipos médicos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace este gobierno? Lo que hace es también generar un relato sobre la base de algo que ya está dándose para presentarnos como que va a ser un esfuerzo adicional en términos de inversión pública. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? Toma tanto lo que es gasto, que es un montón porque hay que pagar nómina de los médicos, como digo, toma gasto de salud, de educación, de bienestar social, de defensa, de seguridad, y también suma las inversiones que desgraciadamente para este año son poquititas, suma todo y dice eso se va a llamar inversión social, ¿ya? Entonces eso no es que, no significa que se está haciendo una nueva inversión, se está entregando recursos más allá de lo que ya está planificado, pero una gran parte de esos recursos no es inversión real, es simplemente el gasto en nómina que siempre tiene que hacerse. Eso no significa que se va a ampliar la cobertura de salud, no significa que se van a construir más hospitales, ni más escuelas, ni mucho menos, sino que simplemente se está pagando a los servidores públicos. Entonces, desde la perspectiva práctica, no significa ninguna mejora para los ciudadanos. Decías, Carlos, que este año existirá muy poca obra pública. ¿Eso es grave para el país? Efectivamente. A ver, en el presupuesto general del Estado 2023, para toda la inversión, no solo la sociedad, todita la inversión que haría el gobierno nacional,
están previstos 1.871 millones, solo para contrastar. El último presupuesto que estuvo amical, fue el último aprobado por la Asamblea Nacional, porque de ahí en adelante han entrado por el Ministerio de la Ley porque han estado tan mal hechos que no han sido aprobados. En el presupuesto general del Estado del año 2018 estábamos contemplando un nivel de inversión pública de 5.000 millones. Acá estos señores contemplan 1.871, es decir, una fracción de lo que era hace algunos años. Pero ¿qué es lo que sucede en el año 2022? Que era una cifra parecida. De esa cifra parecida no ejecutaron ni la mitad. Entonces, ¿qué quiere decir? En el papel dicen que van a ejecutar 1.871 millones, que de hecho ya es la quinta parte de lo que se invertía en años anteriores, y después de eso no van a ejecutar sino una fracción simplemente para cubrir ciertas necesidades que son ya imperiosas. Entonces, en términos prácticos, el gobierno nacional no está invirtiendo. ¿Y qué significa no invertir? Que no se está ampliando la capacidad productiva de un país. ¿Por qué es esto? A ver, si se invierte en carreteras, ¿las carreteras a quién le beneficia? A ti, Nelson, y a mí, porque claro, vamos a poder hacer turismo. Pero ¿a quién le beneficia más? A las empresas privadas, pues, porque le hace más eficiente el transporte de su mercadería, de sus insumos, baja los costos. Se construye una hidroeléctrica, claro, nos sirve para que nos alumbremos y nos conectemos en este momento con esa electricidad. Pero ¿quién usa esa energía eléctrica a gran escala? Las fábricas, pues, para producir, pues. Por supuesto. Entonces, cuando no se construye toda esa infraestructura, no se educa a los ecuatorianos para que puedan ser actores importantes en los procesos productivos, ¿qué se está haciendo? Se está matando la posibilidad de desarrollo futuro del país. Terrible, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque a veces nos quedamos en el concepto de que para nosotros, pero nos olvidamos que lo que dice Carlos es verdad. También lo usa la empresa privada para crecer, el empresario, el microempresario, el mediano, el grande, para crecer. Por eso es importante el fortalecimiento de las cosas básicas como educación, salud, seguridad, porque la seguridad incluso, Carlos, también permite que se pueda trabajar tranquilo. O sea, invertir en eso es progreso, pero no lo hace. Por supuesto, por supuesto. Entonces, como digo, lo que está haciendo este gobierno es anular cualquier posibilidad de mediano y largo plazo de que salgamos adelante. Y como tampoco hace nada desde la perspectiva de corto plazo para poder resolver los problemas inmediatos, el futuro que nos espera a los ecuatorianos en materia económica es desastroso. Claro, por eso es que hoy vemos que en la Asamblea se está ejecutando un proceso de juicio político. No es que sea por el asunto que estaba diciendo Carlos, pero es un cúmulo de cosas que la gente lo siente. Imagínate, Carlos, con esto. O sea, ni siquiera es que con el resultado del 5 de febrero el presidente o el ministro dice, no, hay que cambiar esto radicalmente. No, o sea, ha venido casos y no dan ese cambio radical. Carlos, un usuario te saluda, Luciano Altamirano, y te pregunta, ¿es verdad que los depósitos de las reservas de Estado con la ley que data de la época de Moreno en gran medida se puede usar solo por la banca privada? No sé si esto es cierto. A ver, la respuesta es un poquito complicada. Como yo decía, las reservas internacionales son los recursos líquidos del Banco Central para atender justamente operaciones de sus depositantes. ¿Ya? Y como decía, las principales operaciones que se atienden desde las reservas son pagos al exterior o transferencias al exterior, ¿ya? Básicamente por importaciones que puede realizar el sector público y el sector privado, pero también por transferencias directas de dinero, ¿ya? O sea, fuga de capitales, así de simple. Entonces, con la ley de Moreno, efectivamente, la famosa ley de defensa de la dolarización, obliga a que el Banco Central mantenga reservas equivalentes o superiores al total de depósitos de la banca en el Banco Central. ¿Qué quiere decir? Que los bancos el día de mañana pueden utilizar todos sus depósitos en el Banco Central para sacar ese dinero al exterior y el Banco Central va a tener los dólares para poder hacer esa transferencia al exterior. Es decir, lo que se hizo es facilitar las cosas literalmente para la fuga de capitales, porque ni tú, Nelson, ni yo vamos a sacar recursos masivamente de la economía. No. ¿Quién puede sacar los recursos? Y para eso se garantiza que existan las reservas suficientes. Es el sistema financiero nacional. Gravísimo, bueno, terrible. O sea, son cosas que eso hace que la gente se vaya también desilusionando de todas estas cosas. Carlos de la Torre, gracias por ayudarnos a entender un poquito esto que es, te soy sincero, bastante complejo y uno no domina, pero por eso están ustedes, para que nos ayuden a entender todas estas situaciones. Sus palabras para despedirnos, Carlos.
Bueno, desgraciadamente en este momento estamos todos preocupados del tema político, un gobierno que esté en la cuerda floja, pero en materia económica hasta podríamos decir que ese desvío de nuestra atención y la inoperancia de las autoridades nos va a llevar más adelante a tener otros problemas que nuevamente a los ecuatorianos van a golpearnos muy fuertemente y van a redundar en toda esta crisis política que desgraciadamente estamos viviendo. Terrible. Entonces, ¿qué sería ahí, Carlos? ¿Un cambio de gobierno? ¿Algo? Bueno, en una empresa, si el gerente le hace perder a la empresa que hace la junta directiva, Lo cambia. lo vota y lo cambia, pues Así es. claro. Eso es lo que yo digo, ¿no? Aquí no, que no sé qué, pero cuando un trabajador no funciona, el empresario, o sea, yo digo al señor Guillermo Lasso, en su empresa no va a tener un gerente que le haga perder plata, lo saca. Pero acá, este señor que no nos aporta en nada, lo queremos sacar y pegan el grito al cielo porque no quieren que lo toquen. ¿Crees que, alejándonos un poquito del tema, qué opinas del juicio político? Bueno, es juicio político y ahí yo sí puedo hablar con cierta autoridad porque a mí me hicieron juicio político. Cuéntanos. Esta gente de Creo en su momento, claro, a mí no me pudieron censurar, es político. ¿Qué significa esto? Que hay argumentos políticos, hay razones políticas y se tiene que resolver, obviamente con ciertos lineamientos desde lo jurídico, pero no es un juicio que está dentro del espacio de lo judicial. Entonces, lo que en última instancia está en juego es la viabilidad política de un gobierno y creo que eso es lo que todos los ecuatorianos estamos cuestionando. ¿Cuál es la viabilidad de un gobierno deslegitimado que no está trabajando en función de la sociedad? Entonces, claro, ahí los argumentos, así no sean perfectos ni exactos, son válidos en el sentido de que los ecuatorianos necesitamos un giro radical en la conducción del Estado ecuatoriano y si este señor no puede hacerlo, tendría que ser otra persona. Así es. Carlos de la Torre, muchísimas gracias y espero tenerte en otra oportunidad para seguir conversando de estos temas. Chao, chao. Con mucho gusto. Chao. Muy bien, estuvo Carlos de la Torre, mis queridos amigos, como nuestro segundo invitado de todas las jornadas que hacemos en este espacio. Muchísimas gracias.